La Navidad, época de alegría, luces brillantes y momentos en familia. Pero detrás de la fachada de la celebración, se oculta una sombra más oscura. En este especial, nos adentraremos en los recovecos más tenebrosos de las festividades navideñas. ¿Qué ocurre cuando la temporada más festiva del año se entrelaza con el horror de los asesinos en serie? Acompáñanos en este viaje escalofriante mientras exploramos los casos más aterradores de crímenes ocurridos en medio de la temporada de paz y amor. Prepárense para descubrir los relatos más inquietantes y oscuros que coexisten con las luces navideñas. Y, si desean seguir adentrándose en este mundo de terror, no olviden suscribirse para explorar más historias macabras. El espíritu de la noche. La nieve caía suavemente sobre el pueblo de Winterthur, cubriendo los tejados y las calles con un manto blanco. Las luces parpadeantes adornaban las casas, y el espíritu navideño flotaba en el aire. Pero había un rincón oscuro en esta tranquila ciudad, un lugar donde reinaba el terror. Se decía que cada Navidad, un escalofriante asesino en serie acechaba las sombras, buscando su próxima presa. La leyenda hablaba de un hombre con una capa negra que se deslizaba sigilosamente por las calles nevadas, dejando un rastro de horror a su paso. La noche de Nochebuena, Sara, una joven estudiante universitaria que regresaba a casa para las vacaciones, caminaba sola por las calles desiertas de Winterthur. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche cuando de repente percibió una sombra acechando en la esquina. Un escalofrío recorrió su espalda mientras apretaba el paso, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura emergió de entre los árboles cercanos. Una presencia siniestra se materializó frente a ella, un hombre alto, con una capa ondeante que ocultaba su rostro en la oscuridad. Sara intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Un brillo frío y despiadado destelló en los ojos del extraño cuando sacó un cuchillo reluciente. En un instante, el terror se apoderó de Sara mientras corría desesperadamente por las calles heladas. El sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos, y sus pulmones ardían por el esfuerzo de escapar de aquel ser maligno que la perseguía. La joven se refugió en una casa cercana, golpeando la puerta con fuerza y suplicando ayuda. Con manos temblorosas, el dueño de la casa abrió la puerta, pero antes de que Sara pudiera decir una palabra, la sombra oscura se abalanzó sobre ella desde las sombras. El dueño de la casa miró horrorizado como la joven caía sin vida a sus pies, un charco de sangre expandiéndose sobre la nieve blanca. En los días siguientes, el terror se extendió por todo Winterthur. Otras personas desaparecieron misteriosamente, sus cuerpos encontrados días después en lugares recónditos, marcados por la misma brutalidad. La ciudad estaba sumida en el miedo. Las festividades navideñas se tornaron sombrías y las calles una trampa mortal. Las autoridades luchaban por encontrar al asesino en serie, pero cada pista parecía evaporarse en el frío aire invernal. El pánico se apoderaba cada vez más de la población, y el nombre del oscuro asesino se convirtió en un susurro aterrador que se transmitía de boca en boca en los rincones más oscuros de la ciudad. La víspera de Año Nuevo, una pareja de ancianos, los últimos residentes de una casa apartada en las afueras de Winterthur, encendieron su chimenea para celebrar el comienzo de un nuevo año. Ignoraban las noticias sobre los crímenes que asolaban la ciudad, sumidos en la calidez de su hogar. Pero esa misma noche, el asesino encontró su refugio. Los gritos desgarradores resonaron en la oscuridad cuando el asesino irrumpió en la casa. El sonido del cuchillo cortando el aire, mezclado con el llanto de las víctimas, llenó la fría noche de Año Nuevo. Winterthur quedó sumida en el horror. Las celebraciones se desvanecieron, reemplazadas por el lamento y la desesperación. El asesino en serie permaneció en las sombras, una figura oscura que acechaba las noches navideñas, un recordatorio macabro de que incluso en la época más festiva, el mal podía encontrar su camino. Y así, la ciudad cayó en un silencio gélido, con la promesa de que el próximo invierno, el asesino volvería a teñir de rojo la nieve de Winterthur. La sombra de la noche de Navidad.
El viento gélido azotaba las ventanas de la casa de los Thompson, creando un murmullo inquietante que llenaba la oscura noche de Navidad. Max, un adolescente introvertido, se encontraba solo en casa. Sus padres habían salido de viaje y él optó por quedarse, disfrutando de la paz que la soledad ofrecía. La casa estaba envuelta en sombras, solo la luz tenue del árbol navideño iluminaba la sala de estar. Max se sentó frente al televisor, tratando de distraerse con una película, pero la sensación de ser observado lo mantenía en alerta constante. De repente, un sonido sutil llamó su atención. Un crujido proveniente del pasillo. Max apagó el televisor, intentando ignorar el miedo que crecía en su interior. Trató de convencerse de que eran solo los ruidos habituales de la casa, pero una parte de él sabía que algo no estaba bien. Se levantó con cautela y se adentró en el pasillo, cada paso resonaba en el silencio ominoso. Las sombras parecían cobrar vida propia, danzando en las paredes con una malévola intención. Max forzó una sonrisa, intentando deshacerse de la sensación de pánico que le oprimía el pecho. Un repentino destello en la ventana lo hizo girar bruscamente. Un hombre encapuchado estaba parado en el jardín, observándolo fijamente. El corazón de Max latía con fuerza mientras retrocedía lentamente, su mente nublada por el terror. Corrió hacia la puerta trasera, pensando en escapar, pero antes de que pudiera alcanzarla, la electricidad se cortó. La casa quedó sumida en la oscuridad total. El susurro del viento parecía transformarse en siniestras risas que resonaban en su mente. Max se apresuró a encender una linterna, sus manos temblaban frenéticamente. Los pasos apresurados del intruso resonaron en la casa, acercándose cada vez más. Buscó su teléfono, pero descubrió con horror que tampoco tenía señal. La figura encapuchada apareció en la sala, moviéndose con una gracia macabra entre las sombras. Max retrocedió, sin aliento, sin saber hacia dónde huir. La luz parpadeante de la linterna iluminó el rostro del intruso por un instante, ojos fríos y despiadados, una sonrisa retorcida oculta bajo la capucha. El desconocido se abalanzó sobre Max con un cuchillo reluciente en la mano. El adolescente logró esquivar el ataque por poco y salió corriendo hacia la planta alta de la casa, desesperado por encontrar una salida. Las habitaciones oscuras se convertían en un laberinto de terror mientras Max buscaba desesperadamente un escondite. El sonido de los pasos del intruso resonaba por las paredes, acechándolo, atrapándolo en una pesadilla sin fin. Finalmente, se refugió en el cuarto de sus padres, cerrando la puerta con llave y empujando muebles contra ella. El terror se reflejaba en sus ojos mientras escuchaba los golpes en la puerta, los susurros siniestros que provenían del otro lado. El tiempo parecía detenerse en aquel pequeño cuarto mientras Max se aferraba a la esperanza de ser rescatado. El reloj marcaba la medianoche cuando, de repente, el silencio cayó sobre la casa. El intruso había desaparecido, dejando a Max con la sensación inquietante de que no había escapado por completo de su mirada penetrante. Los días siguientes, Max apenas habló sobre lo ocurrido. La policía investigó, pero no encontraron evidencia alguna del extraño intruso. Sus padres regresaron, abrumados por la preocupación al ver a su hijo en estado de shock. Navidad pasó, pero la sombra del asesino en serie acechando la ciudad persistió en los pensamientos de Max. La seguridad de su hogar se desvaneció, reemplazada por el terror constante de que aquel hombre encapuchado podría regresar en cualquier momento. La casa de los Thompson se convirtió en un refugio temeroso, donde cada ruido nocturno era una amenaza potencial. Y Max, atormentado por la experiencia, sabía que su Navidad nunca volvería a ser la misma, marcada por la oscuridad de aquella noche aterradora y la sombra interminable del asesino en serie que acechaba en la festividad más alegre del año. En el laberinto de la temporada festiva, hemos explorado los oscuros senderos donde los asesinos en serie tejen sus siniestras historias. A pesar de la luz y la alegría que la Navidad trae consigo, hemos descubierto que la oscuridad acecha en los rincones más inesperados. Recordemos que, aunque la Navidad nos envuelva en su magia, siempre existe una sombra al acecho. Al final, queda claro que incluso en los momentos más felices,
La realidad puede ser mucho más aterradora de lo que imaginamos. Si deseas seguir adentrándote en este fascinante pero inquietante mundo, te invito a suscribirte para no perderte ninguna historia macabra que compartiremos en futuros episodios. Que estas festividades estén llenas de luz y alegría, pero nunca olvidemos que, en ocasiones, la oscuridad se esconde detrás de las luces más brillantes.